Gente, hoy vamos a hablar de lo que tú no eres, pero yo obviamente sí. Nah, es coña, ninguno lo somos. Vamos a hablar de los mayores prodigios del anime y ficción, ya sea porque dominan todos los campos más nacer, porque son los mayores genios de su mundo, porque dominan todas las artes marciales, lo que sea. Ya sabéis, dale like, compártelo, pero sobre todo el hype este que viene muy bien. Desde el bebé que casi domina el mundo hasta el portero más infravalorado de toda la ficción, Meruem, de Hunter x Hunter. Antes de empezar a hablar de por qué Meruem demostró ser un absoluto prodigio en el poco tiempo que vivió, unos 40 días si no recuerdo mal, antes hay que hablar un poco de su especie, ya que es bastante peculiar. ¿Alguna vez has escuchado la frase eres lo que comes? Pues estas hormigas lo aplican al 100%, ya que las características de la descendencia de la reina hormiga dependen en gran parte de lo que coma. Por eso las primeras hormigas tienen características mucho más animales, y cuando la reina empieza a comer humanos, no solo es que visualmente son mucho más humanoides, sino que su inteligencia también es mayor, y obviamente esto se vería totalmente potenciado con usuarios de Nen. Por así decirlo, estos usuarios eran comida gourmet. Es debido a esto que Meruem es la perfección absoluta de su especie, y eso ya es decir, porque había individuos asquerosamente poderosos antes de Meruem, como Neferpitou, por ejemplo. Pero bueno, vayamos a Meruem. Esta hormiga era tan prodigio que literalmente decidió él cuándo nacer, y simplemente salió de su madre, dejándola en muy mal estado, pero bueno. Nada más nacer ya poseía la habilidad de identificar a los seres con aura, a los humanos con Nen, y sabía que estos eran un manjar. Además, nos enteraríamos de que al comer una presa rara, un usuario de Nen, él absorbe ese Nen, haciéndose mucho más fuerte solo con comer. Como ya os he dicho, eres lo que comes. Pero ojo, Meruem no solo es un experto en lo que respecta al Nen y un prodigio absoluto de este, también pudimos ver que era un prodigio en todos los juegos de estrategia, ganando a los mayores campeones de juegos como el ajedrez o el Go, cuales obviamente sabréis que son muy complicados, siendo Komugi la única que podía ganarle y superarle en el Gungi, ya que básicamente esa niña había dedicado toda su existencia y vida a este juego. Pero si tenemos que hablar de su mayor demostración como prodigio, sin duda esa es la pelea contra Netero, peleando contra el humano pináculo de las artes marciales, un hombre que dedicó décadas de su vida solo a mejorar sus golpes y rezar a Buda en agradecimiento por permitirle mejorar sus golpes una y otra vez durante miles y miles de días. Y aun con todo su repertorio de técnicas invocando a un putísimo Buda, jamás pudo hacer nada contra Meruem, ya no solo porque lo superaba mucho en Nen, sino que el propio cuerpo de este era un prodigio. Incluso el ataque Zero Han, el ataque más poderoso de Netero con diferencia, apenas le provocó unos pequeños rasguños. Es verdad que Meruem elogió ese ataque, que era fuerte de verdad, pero a él apenas le hizo nada. Realmente durante todo el combate nunca tuvo oportunidad. Y es más, Meruem estaba convenciendo poco a poco a Netero de que realmente él no era tan malo, o al menos no era tan malo en comparación con la humanidad. Hasta el propio Netero nos dice que no tiene que hablar con él, que como abra más su corazón hacia Meruem, quizá acabaría convenciéndole. Lamentablemente, Meruem sería un genio, un prodigio absoluto, pero aún era un niño, aún era ingenuo, y no fue capaz de ver todo el potencial para la maldad de la humanidad, y acabaría en muy malas condiciones por culpa de la bomba Rose, esa bomba sucia, y poco tiempo después moriría, pero al menos murió donde debía estar, junto a su amada Freezer de Dragon Ball. Y para sorpresa de nadie, Freezer es uno de los mayores prodigios de Dragon Ball. Sí, sé que hay unos cuantos más que estarás pensando. Por ejemplo, Gohan es también un gran prodigio, pero Gohan es un caso diferente, se basan en esos cabreos que aumentan muchísimo su nivel de poder. Y estaría Broly, pero Broly para mí entra dentro de otro tipo de personajes que si eso ya hablaremos más adelante. Así que vamos a centrarnos en Freezer, porque muchas veces se nos olvida qué tan prodigio es este señor, porque de verdad es una exageración. La primera vez que vemos a Freezer ya sabemos que es asquerosamente poderoso. Además, como nos dice él, es básicamente todo talento natural, ya que el tío no ha hecho nada. Quiero decir, el tío ni anda, va en esa bola rara que va flotando por ahí en su trono volador. Estoy casi seguro que si Freezer caga no se limpia el culo, tiene un limpiador como las monarquías europeas antes. Además, Freezer tiene uno de los casos más raros y únicos respecto al tema de transformaciones. El tío era tan prodigio, era tan poderoso, que en vez de crear transformaciones para hacerse más fuerte, que es lo habitual, fue todo lo contrario. Su forma original era más fuerte y creó las transformaciones para contener su poder y así limitarse y no mostrarse tan poderoso de manera exagerada. Un caso bastante único y peculiar. Eso sí, no todo es bueno. El ser un prodigio también tuvo cosas malas para Freezer. Si nos fijamos, dentro del ejército no había nadie que tuviera habilidades de detección de ki. Todo se basaba en el scooter para medir los niveles de poder y detectar a sus enemigos. Y queráis o no, eso tiene bastantes debilidades, sobre todo porque el scooter cuando pasaba ciertos niveles, explotaba. Aunque hay que decir que la habilidad de detección de ki, que debería ser algo muy habitual en el universo de Dragon Ball, quiero decir, el ki es la base de tu universo, la energía vital, no es tan habitual como debería ser. Pocas razas, digamos, tienen ese talento tan natural para dominar el ki, como pueden ser a lo mejor
los namekianos, los Yadrat y en parte los humanos, aunque no todos. Pero bueno, ese es otro tema que si eso trataremos en otro vídeo. Todos estaremos de acuerdo que Freezer demostró ser un verdadero prodigio en Super, no tanto en Z, porque en Z al final fue derrotado, volvió a aparecer, Trunks lo humilló fácilmente y además aparecieron unos androides de un planeta de mierda, es decir, la Tierra, que superaron en poder al emperador del universo. Pero ¿qué pasó en Super? Pues básicamente el tío con 4 meses de entrenamiento pasó a estar en un nivel inferior a un Super Saiyajin, un nivel estrella en escalas de poder, a estar a la par con el Saiyajin Blue, es decir, a un nivel universal para muchos ya en ese momento, para mí discutible, pero la mejora es súper absurda, solo con 4 meses de entrenamiento. Pero pecó de arrogante. Este es el mayor pecado de Freezer normalmente, ser demasiado arrogante, ya que no la dominó del todo, por lo tanto el desgaste brutal de energía de la transformación fue lo que lo hizo perder. Lo llega a dominar de verdad y la historia sería completamente diferente, pero Freezer no es imbécil. Después en el torneo del poder te mostraría que también es capaz de dominar estas cosas y ya no tenía ese desgaste tan absurdo. Pero todos sabemos que esto no queda aquí. Freezer no se quedó a ese nivel de Super Saiyan Blue que, queráis o no, ya muchos personajes han superado en la serie, con un entrenamiento dentro de una habitación del tiempo en la cual estuvo 10 años entrenando, sí, bastante más tiempo que la otra vez, pero seamos sinceros, si hubiera estado solo 4 meses nos hubiéramos quejado, tiene sentido que fuera tanto tiempo, pero pasó a superar a Goku y Vegeta con sus respectivas doctrinas, estando a full porque estaban recuperados, y los derrotó a la vez de un solo golpe. Ha demostrado que con el mínimo entrenamiento es capaz de superar por muchísimo a nuestros dos personajes principales. Además, también demostró que ahora sí que sí tenía un gran nivel de detección de ki, ya que fue capaz de detectar a los hermanos Gita que quedaban fácilmente y además ofrecerles un laburo. Grande Freezer, el mejor empresario. Pero ¿sabéis qué es lo peor? Que Freezer puede ser incluso mucho más poderoso de lo que ya es. En Dragon Ball hay algo que normalmente por gran parte de los fans se suele olvidar, que es el poder del maestro. Y es que en Dragon Ball una gran forma de obtener un power up, a lo mejor no tan bruto, pero sí que aumentar bastante tus niveles de poder, es tener un buen maestro. Roshi con Goku o Kaiosama, que le dio Kaioken, la Genkidama, y lo mejoró muchísimo niveles de poder. O incluso el propio Vegeta. Uno de sus grandes power up es haber entrenado con los Yadrat y mejorar su control de ki. Si Freezer tuviera su maestro Roshi, que lo entrenara de verdad en el uso del ki, santa madre, reza a Dios que incluso Bills quizá tuviera problemas. O no, ese señor siempre aumenta sus niveles de poder. Yujiro Hanma, del universo de Baki. Y ya llevaba un buen tiempo sin hablar de mi buen Baki, en parte debido a los capítulos de Baki Ragen, que cada vez están peor. Ahora Yujiro se aplastaba la cara con una pisonadora, no sé por qué, siendo sinceros, solo he visto las páginas esas y me han parecido muy extrañas, pero bueno, dejemos eso de lado. Hablemos de lo absurdo que fue el nacimiento de este señor, ya que ya apuntaba maneras solo por nacer. Cuando Yujiro nació, empezaron a pasar cosas muy raras. De primeras, obligó de manera mental, por así decirlo, ya que no sé exactamente de manera mental, pero digamos que sí para entendernos, a la partera a sacarlo de su madre. Sí, forzó a la partera a cuando nacer. Además, también forzó a su madre, en este caso, a darle el pecho. Y siendo un recién nacido, pero recién nacido, ya tenía un diente con el cual mordió a su madre. Pero aún hay más. Por alguna razón, una rana dardo venenosa apareció, especie que ni de coña vive en Japón, vive en Sudamérica, y Yujiro Hanma la mató. Y esta pequeña rana tiene el veneno para matar a cientos de hombres, pero Yujiro la mató siendo un bebé y no le provocó nada. Cosa que aún complica más la escena de los dardos y la red, sí, pero bueno, ese es otro tema. Además, se nos da a entender que después del nacimiento de este señor, la humanidad y la naturaleza se vieron forzadas a evolucionar, a mejorar por lo menos, a intentar oponerse a Yujiro de alguna u otra forma. En el caso de la humanidad, creando armas mucho más potentes como bombas nucleares mucho más tochas, y en el caso de la naturaleza, concretamente empezaron a aparecer animales extremadamente fuertes con el tiempo. Quién sabe si para detener a Yujiro Hanma, esto es teoría mía, como puede ser el elefante de África, que era mucho más descomunal que un elefante normal. Pero bueno, sigamos. Quiero que no es sorpresa para nadie que Yujiro Hanma es el pináculo de la fuerza física, teniendo básicamente un cuerpo perfecto, que ni siquiera un cáncer podría matar. De un puñetazo pudo detener un terremoto, y según se nos dice, podría esquivar un rayo sin estar atento. Pero en Baki ya existen personajes que son físicamente bestias, como Hanayama o el propio Pickle, pero con una diferencia abismal. Además de ser el pináculo de la fuerza, también es un experto en la guerra, siendo capaz de derrotar él solo a todo Estados Unidos, y siendo también el pináculo de las artes marciales, ya que Yujiro domina una infinidad de artes marciales, y en caso de no conocer alguna técnica, cosa extraña, puede aprenderla con solo verla, como hizo con el Saori de Kakukayo. Y recordemos que esta técnica es asquerosamente difícil de dominar. A Kakukayo, el mayor entre los Kaios, el Kaio más respetado, le llevó décadas dominar esta técnica, y personajes como Retsu Kaio, otro prodigio dentro de los Kaio, nunca llegó a dominarla del todo. Sí tenía un buen nivel, pero no la dominó. Por otro lado, tendríamos el ejemplo en la pelea contra Baki, en la cual perfeccionó y dominó más el poder de la imaginación que el propio Baki, algo que Baki llevaba mucho tiempo
tiempo entrenando, o bastante tiempo. Y eso, que Baki es otro prodigio, pero Yujiro Hanma es un Hanma incluso entre los Hanma. Es el prodigio entre prodigios. Pero también habría que sumarle que Yujiro es un hombre de gran nivel cultural e intelectual, sabiendo la etiqueta de la clase alta, siendo un experto en nutrición y funcionamiento del cuerpo humano, teniendo una habilidad muy extraña como es la de observar los puntos débiles de tu enemigo. Si alguien está lesionado de un brazo, si alguien tiene el hígado mal, o incluso si algún personaje tiene alguna enfermedad que lo está matando solo con verlo, como pasó con Tokugawa. Básicamente es un señor que domina absolutamente todo lo que quiere. Creo que lo único que diría que este señor quizás no sea el mayor experto es con la tecnología. Me lo veo yendo a Baki para que le instale el WhatsApp. Yujiro Hanma es un hombre que domina todo lo que quiere, incluso a los hombres porque los ve como mujeres. Sí, eso fue bastante extraño. Toph, de Avatar, la leyenda de Aang. Es sin duda una de las mayores bestias de este universo y además una de las mejores representaciones de un personaje discapacitado pero poderoso de manera súper orgánica. Pero bueno, repasemos un poco el por qué Toph es una prodigio. Cuando conocemos a Toph sabemos que es la campeona invicta del torneo Ear Rumble VI, un torneo donde participan grandes maestros tierras, todos hombres forzudos, grandes, poderosos, con años o décadas de entrenamiento, pero la campeona es una pequeña niña de 12 años, creo que tiene en ese momento, que da palizas completas a hombres demasiado rudos. Y eso que Toph tiene en teoría dos grandes peros. Bueno, uno es discutible, ya que supo aprovecharlo. El primer gran pero eran sus padres. Para ellos Toph era esa pequeña niña recatada, bien portada, por lo tanto no podía estar entrenando todo el tiempo que en realidad debería estar entrenando, ya que debía ocultárselo a sus padres. Queráis o no, eso fue un gran pero. Y el otro sería el ser ciega. Técnicamente es algo malo, no puedes ubicar bien a tus rivales, no puedes ubicar bien los ataques, sobre todo ataques aéreos. Pero Toph es tan prodigio que convirtió esa debilidad en su gran poder, ya que el ser ciega amplificó muchísimo sus otros sentidos, sobre todo el tacto, y así podía detectar muchísimo mejor las vibraciones con la planta de sus pies, por eso siempre iba descalza, y ubicar a sus enemigos de manera milimétrica y atacar mucho mejor. Aunque es cierto, y todo hay que decirlo, que hay ciertos escenarios que le dificultan mucho por el hecho de ser ciega. Por ejemplo, cuando está volando en APA pues no puede ubicar a nadie, o cuando se encuentra en terrenos como un desierto, es decir, suelos donde la vibración no es tan buena, puede estar bastante perjudicada, ya que como tal se quedaría de verdad completamente ciega. Pero aún así Toph sabía desenvolverse en la mayoría de escenarios. Pero si tenemos que hablar del momento que demuestra que Toph es el mayor prodigio o de los mayores prodigios de este universo, es cuando la encierran en una jaula de metal. Una práctica habitual con los maestros tierra, porque obviamente al estar dentro de una jaula técnicamente no podían utilizar su tierra control, estaban completamente aislados y encerrados. Pero Toph detectó las impurezas de tierra del metal y de esa manera consiguió crear un subcontrol, el metal control, lo que quitaba una de las mayores debilidades a los maestros tierra, y con el paso del tiempo sería de vital importancia para los avances tecnológicos o el grupo de policía de Ciudad República. Incluso siendo una anciana decrépita como era en Korra, Toph aún podía seguir humillando al avatar, es decir, a pies ligeros, sin despeinarse. También fue policía al inicio de Ciudad República, que queráis o no, los inicios de una ciudad siempre son un poco revoltosos, las normas no son claras, los conflictos anteriores, las guerras anteriores aún están en los recuerdos de la gente muy vigentes, y aún así Toph hizo su trabajo más o menos bien. Así que sin duda Toph es la ciega prodigio más poderosa. Y si te está gustando el vídeo, ya sabes, dale like, compártelo, sobre todo Hypeste, que ayuda mucho, y recuerda, tenemos un canal secundario y una comunidad de Discord, Senku, de Dr. Stone, y en esta ocasión empezaremos por un prodigio de lo académico, de la ciencia y de todo tipo de ciencia. Y si no me creéis, ahora os comentaré unos cuantos ejemplos. El primer momento en el cual te das cuenta de que Senku no es alguien precisamente normal, y no solo por su pelo extraño, es cuando Senku es petrificado junto prácticamente a toda la humanidad, y a diferencia de un humano normal que caería en la desesperación más absoluta, él se pone a contar todo el tiempo que estaba, segundo a segundo. Por eso sabe que habían pasado 3700 años, y además estaba preguntándose qué había pasado y el por qué. Sí, no solo no dejaba de contar segundo a segundo durante 3700 años, sino que ya estaba buscando una solución para el problema. Pero bueno, tenemos muchos más ejemplos. Investigando el porqué de su petrificación desapareció, fue capaz de sacar la fórmula necesaria para la despetrificación, que era el ácido nítrico y el etanol, ya sabéis, la caca de los murciélagos, demostrando así unos buenos niveles de química. También tenía conocimiento de que usar las conchas de mar era extremadamente bueno para la agricultura e higiene, y que históricamente las sociedades costeras las habían usado. Vamos, que también te sabe de historia el tío. Capítulos después, con la ayuda del dios de la tormenta, fue capaz de fabricar imanes, con los cuales después haría un generador. Sí, muy rudimentario, ya que literalmente usaba mano de obra para producir la energía, pero teniendo en cuenta los recursos no estaba nada mal, y además que estaba técnicamente en una guerra. Encendió así la primera bombilla después de
de 3700 años la humanidad volvió a derrotar a la noche. También podría ser óptico, ya que fabricó unas gafas para Suika, para que la pobre niña pudiera ver bien y no se lo pusiera esa cara de abuelo. Sin duda, una de las mayores hazañas fue fabricar un teléfono. Ahora explicaré cómo, ya que este fue extremadamente útil durante la guerra contra su casa. Técnicamente Senku no fabricó un teléfono como lo entendemos a día de hoy, sino que básicamente lo que hizo fue aún más bestia. Reconstruyó una radio de válvulas desde cero, primero creó la energía como la rueda hidráulica y baterías, luego fabricó los alambres finísimos con una máquina de algodón de azúcar, buscó centeno en una cueva, lo convirtió en filamento, fabricó una válvula de vacío con vidrio, una bomba para sacar el aire, plástico aislante, baterías de zinc, magnesio y un micrófono con sal de Rochelle. El tío no hizo un teléfono, rehizo medio siglo de electrónica con básicamente nada. Y como esta hay un sinfín de ejemplos más, la fabricación del cohete, navegación, trabajar con dinamita, entre otras cosas. Escoge tu favorita. Y un ejemplo que creo que deja bastante claro que era un prodigio desde niño es cuando vemos un pequeño flashback de su infancia, y mientras que los demás niños básicamente están aprendiendo a sumar, multiplicar y este tipo de cosas, Senku está aprendiendo las leyes fundamentales del universo, ya sea la electricidad, la fuerza magnética, la gravedad y este tipo de cosas. Siendo un crío ya está leyendo libros de física avanzada, por ejemplo. Así que lo deja bastante claro que desde niño era un prodigio. Y es cierto que en este universo existen personajes que superan en temas específicos a Senku. Por ejemplo, tenemos a Sain Nanami, que lo supera en cálculo y en matemáticas, ya que básicamente era una calculadora humana perfecta. O a su hermano, Ryushi Nanami, que lo superaría en ciencias económicas. He superado en ámbitos muy específicos, pero Senku es un experto en básicamente todo ámbito académico que exista, menos educación física. Todo lo que sea deporte, mal vamos. Pero sin duda es uno de los mayores prodigios en lo que respecta a conocimiento de toda la ficción. Yu, del manga The Boxer. Antes de hablar de Yu, para que comprendáis qué nivel absurdo de talento tiene Yu, hablemos de estos dos personajes. Tenemos a K, el mejor entrenador de boxeo de este universo. Un monstruo exmilitar sin ningún tipo de escrúpulos. Y cuando digo ninguno, es ninguno. Que ha entrenado a varios campeones del mundo a lo largo de los años. Y antes de retirarse quiere llevar a un boxeador a ser el último monstruo que entrene. Por otro lado tenemos a Ryu, el cual podría ser el candidato perfecto para K. Un chaval con carisma, ganas de ser una estrella, de comerse el mundo. Con solo 2 semanas de entrenamiento era capaz de darle una buena pelea a un boxeador de alto nivel, debido a que tenía un cuerpo extremadamente flexible y que podía pelear de manera muy fluida. Tanto es así que daba golpes que jamás se darían en el boxeo. Y cuando K parecía que le iba a escoger a este chaval, de golpe vio a un niño siendo golpeado. Ese era nuestro Yu. Pero K vio algo raro. Sabía que Yu podía esquivar los golpes, simplemente le daba igual recibirlos. Estaba cansado de la vida. Y para comprobar esto, K le dio un golpe por las espaldas a Yu. Un golpe que si lo hubiera dado, mínimo lo hubiera enviado semanas al hospital o incluso matado. Y Yu lo esquivó sin problemas. Un golpe de un ex militar que fue un monstruo, entrenador de boxeadores, para que lo tengáis en cuenta. Y en ese momento Yu era un cuerpo escombro, flaco, delgaducho, que no se cuidaba, no comía ni bien. Pero ¿queréis más ejemplos de por qué es un prodigio? No es ni siquiera un prodigio, sino que es un monstruo. Pues vamos allá. Resulta que Ryu y Yu van al mismo instituto y Ryu es básicamente el típico bully. Por algunas cosas de la vida, Ryu acabaría a Yu y este le daría una paliza a todo su grupo de amigos y a Ryu. Como nos dice K, él puede saber que si un boxeador se convertirá en campeón o no solo con verlo, aunque aún no haya entrenado. Es capaz de mirar cómo será la gente a futuro. Pero cuando vio a Yu, no sintió eso. Lo que sintió fue miedo. Le temblaba todo el cuerpo. No es humano, sino un monstruo. ¿Y por qué es tan bueno Yu? ¿Por qué es tan poderoso? Por su capacidad de ver. No es que tenga buenos reflejos. No. Eso se queda corto. Básicamente para Yu, el tiempo fluye a una velocidad totalmente distinta. Es como una mosca. Para él, nos movemos lento. A lo largo de toda la obra, lo veremos conquistar los diferentes pesos del boxeo, donde a los que veremos sufrir y esforzarse son a los rivales, no a él. Ya sea el meticuloso que perfecciona sus golpes al extremo, el que hace trampas y utiliza cualquier método, la bestia que entrena sin parar para superarse, el que sería el típico prota de cualquier shonen, todos esos caerán ante Yu, porque cuando naces con el talento absoluto vas a ganar. Y eso que Yu, el boxeo ni le importa, o en gran parte ni le importa, es el deseo y la obsesión de K. Pero para que os quede claro la cosa, su debut es 2 años y algo después de haber conocido a K y haber sido entrenado por él. Y peleó contra un pavo que se llamaba el cazador de novatos, es decir, que era bueno precisamente luchando contra gente como Yu. ¿Sabéis cuál fue el entrenamiento de este hombre durante esos 2 años? Ver combates de boxeo y aumentar su resistencia, es decir, correr, saltar a la comba, aumentar su cardio. Fue capaz de ganar a un cazador de novatos sin haber practicado nada de boxeo, solo viendo combates, derrotar a campeones sin prácticamente haber creado una técnica, solo esquivando y utilizando su talento prodigioso. Es más, una cosa característica de Yu era su posición a veces a la hora de combatir, que se ponía con el cuerpo muy hacia adelante, tenía una postura que jamás haría un boxeador, pero que él podía
podía hacerla porque sus reflejos eran tal que era la única persona del mundo, prácticamente la única, que podía mantener esa posición. Es sin duda un monstruo absoluto. En todo su universo solo existe un monstruo comparado a él y es el campeón absoluto Aaron, y ya está. Es sin duda una auténtica bestia. Medaka, de Medaka Box. Este personaje es curioso porque es uno de esos casos donde se suele hablar mucho más de su antagonista, Kumawa, en gran parte por su habilidad absurdamente rota, All Fiction. Si quieres saber lo que es, te pasa este videito de aquí. Pero si hablamos de Medaka, es uno de los casos de prodigio en absolutamente todo lo que hace, o bueno, prácticamente todo. Fue número 1 en los exámenes nacionales, tiene varios récords mundiales, es experta en caligrafía. Pensad que en Japón la caligrafía es un arte, no es como aquí. Cuando era una cría que iba a la escuela primaria o secundaria al inicio, resolvió un problema matemático llamado el teorema del malabarismo, por el que recibió muchísimo dinero. Y ojo, no le hacía falta, viene de familia ya bastante rica. Puede aprender cualquier arte marcial en cuestión de meses, de hecho domina varias. ¿Y sabéis qué es lo peor? Que todas las hazañas que vemos al principio del manga o del anime, ya sea trepar muros, destrozar paredes y más, es cuando no estaba en su prime. Según su hermano, el mayor experto en Medaka en este universo, porque es un poco demasiado sobón con su hermana, Medaka se había dejado un poquito de lado, ya no se cuidaba tanto. Ahora bien, no es que sea perfecta en todo. Por ejemplo, los animales son su punto débil, no porque les tenga miedo o alergia, sino todo lo contrario. Básicamente los animales la detectan como una bestia y huyen de ella. Lo único que podríamos decir que, como todo prodigio, como todo genio, a veces el sentido común le falla. Por ejemplo, no sabiendo lo que era el béisbol o los parques de atracciones, porque nunca los había experimentado, por lo tanto no sabía nada de ellos. Y su amiga, la tesorera del consejo estudiantil, se lo tuvo que explicar, incluso fue al parque de atracciones con ella. Pero obviamente también tenemos que hablar de por qué es tan poderosa, porque sí, no solo es buena en deportes, en temas de estudios, no, también en poder. En parte es por su personalidad. En Medaka Box, la personalidad juega un papel muy importante respecto a tu poder. Esto se puede ver tanto en los personajes anormales como los negativos, que son gente que obviamente tiene su habilidad poder bastante extraños y diversos, ya que puede ser desde control mental hasta simplemente una especie de instinto asesino muy grande, por así decirlo. No tiene nada que ver uno con otro, y además tienen personalidades bastante únicas. Y obviamente Medaka también, aunque en esto destacan más los negativos, como Kumawa, que tienden a ser bastante depresivos porque han llevado vidas de mierda. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Pero cuál es la habilidad de Medaka? Pues la habilidad perfecta para ser un prodigio. Den o el final. Básicamente Medaka puede copiar las habilidades que vea o escuche y mejorarlas respecto a la original. Normalmente se dice que es un 120% mejor que el usuario, aunque esto es discutible porque en las circunstancias en las que se menciona esto no eran exactamente las habituales, pero quedaros con que copia y mejora las habilidades. Y básicamente tiene una lista enorme de habilidades copiadas. Aquí podréis estar viendo unas cuantas. Algunas interesantes podrían ser como palabras ponderadas, que básicamente es una especie de control mental. Es más complejo que esto, pero quedaros con que es un control mental. O los reflejos sobrehumanos de Takachiko, lo cual es interesante porque Medaka no tenía reflejos antes de copiarle esta habilidad. Así es. Lo que pasa es que Medaka controlaba cada músculo de su cuerpo de manera perfecta, y eso daba la sensación de que tenía unos reflejos sobrehumanos, pero no, era todo lo contrario, no tenía. Por eso muchas veces al principio de la serie no esquivaba ni los ataques. Y bueno, un largo etcétera de habilidades, de verdad, tiene un montón. Así que sin duda Medaka es un monstruo prodigioso. Como se nos dice en el manga, es básicamente la protagonista de un manga de la Shonen Jump y está creada para prácticamente ganar siempre. Dabura, de Jujutsu Kaisen Módulo. Dabura es un caso bastante especial, ya que va a salir, se nos describió básicamente como el Sukuna del espacio, un clase especial, teniendo en cuenta en el universo de Jujutsu Kaisen en ese momento llevaban décadas sin ver a alguien tan poderoso en principio. Incluso antes de mostrar cualquier tipo de hazaña, la gente ya lo tomó como un vendehumos. Venderte a un tío como a nivel Sukuna, teniendo en cuenta que Sukuna era el favorito de Gege y cada 2 por 3 ganaba un nuevo poder, era bastante complicado. Pero Dabura para mí consiguió demostrar que quizás a nivel Sukuna no, pero sí que tenía un gran nivel. Pero para eso repasemos un poco su historia. Dabura nace como una bestia dentro de su planeta. Tanto es así que en gran parte odiaba ganar porque esto provocaba la envidia de los demás. Por lo tanto, lo alejaba de todos y no quería luchar. Pero Doula, su único amigo, por así decirlo, otro gran guerrero, el único que veía a Dabura como una persona, le dijo que esto no era así. Lo que pasaba es que nunca había encontrado un rival verdaderamente digno. Por suerte, Dabura lo encontraría en la Tierra, gracias al señor que se adapta demasiado. Antes de eso, Dabura consiguió derrotar y matar fácilmente a Doula, un tío que también era básicamente otro monstruo dentro de su planeta. Es verdad que no nos muestran mucho de esta pelea, pero también es a considerar. Pasemos a lo importante, la pelea de Dabura versus Majoraga, donde demostraría ser un prodigio. Tanto es así que parecía que Dabura era mejor adaptándose que el propio Majoraga. Y si no me creéis, vamos a ver todo lo que aprendió en un solo combate. Nada más empezar el combate, Dabura consigue ponerse bastante por encima de Majoraga, con su técnica de básicamente solidificar la luz y
pegarte de hostias con luz, prácticamente. Eso sí, no pudo matar de uno a Majoraga. Mejor dicho, Daura no sabía que había que matar de uno a esa criatura, pero más empezar a luchar ya fue capaz de darse cuenta de que el poder de Majoraga era adaptarse. Sí, sin tener prácticamente información, ya se dio cuenta de esto. Esto ya habla bastante bien de su nivel de comprensión de las peleas, pero es que además, en la hechicería de Shimuriara no existe nada para sanarse, para regenerarse, es decir, no existe la técnica inversa. Y Daura fue capaz de usarla solo porque había escuchado que la hechicería humana existía algo así. Eso es completamente una locura. Creó una nueva técnica basada en la técnica inversa y desarrolló una expansión de dominio, la frontera entre dos mundos, trascendencia inversa. Lamentablemente no pudimos ver todo el potencial de esa expansión de dominio o de Daura en sí, porque el puto Gege es el mangaka más anticlimático de la historia de la humanidad, pero creo que queda muy claro el absurdo potencial de Daura. En un solo combate aprendió todo esto. En Jujutsu Kaisen tenemos muchos personajes que fueron prodigios. El propio Itadori, que pasó de ser un tío normal, sí, físicamente fuerte, pero normal, en unos 6 meses pasó a tener la técnica inversa, ser el dios de los Black Flash, su propio dominio, pero eso fueron 6 meses. O el propio Higuruma, el abogado, que el propio Sukuna nos dijo que tenía un gran potencial. Quiero decir, en cuestión de días tenía su expansión de dominio y era asquerosamente poderoso. Pero lo de Daura fue cuestión de horas, teniendo incluso menos información que otros personajes de Jujutsu sobre la hechicería. Eso es una bestialidad. Si Daura hubiera encontrado un rival digno antes, a saber el monstruo que hubiera sido. Absolute Bane, de DC. Si os preguntáis por qué hablo de la versión Absolute y no de la normal, es simple. Para algo me compro los cómics de Absolute, así que creo que hay que sacarle algo de rentabilidad, ¿no? Bueno, y además de que conozco mucho más a este Bane que el Bane normal, porque de la saga normal de DC y tal no lo he leído tanto. Pero bueno, vayamos a lo importante. Bane nació en Santa Prisca, una isla marcada por la guerra. Su padre era un líder rebelde y básicamente se crió en una prisión, alimentado de ratas y basura. Aún así, se nos da a entender que él tiene algo especial, que podría ser ese ave que traería la libertad. Y sí, sería un ave, pero no la que trae la libertad, sino la guerra y la matanza. Siendo un chaval que, pese a crecer comiendo ratas y dormir colgado de un techo, creció extremadamente grande y fuerte, hasta que consiguieron liberarse. Y ahí conocería al Joker, y con una sola conversación con este señor, Bane mató a su padre y se convirtió en la guerra misma. Ahora bien, ¿por qué es un prodigio? Por ahora no he dicho nada que nos indique esto. Bueno, podríamos decir que Bane es un prodigio artificial, no me malentendáis. Bane es un genio de por sí, tanto en artes marciales como en intelecto, siendo un conocedor de varios campos. Como nos dice Alfred, conoce toda estrategia que haya existido a lo largo de la historia. Pero además, todo esto se ve ultra potenciado por el Venom, ya que el Venom le permite controlar a la perfección cada músculo de su cuerpo y lo peor es que potencia su mente. Y vamos con unos cuantos ejemplos. Bane básicamente en todas sus apariciones acaba citando a algún filósofo o persona importante en la historia. Por ejemplo, cuando se encuentra con dos líderes políticos y mata a uno de ellos para que la guerra entre sus dos países continúe, le dice al otro: la paz es el dibujo bonito que hacemos sobre estrellas eternamente en guerra. Frase que se atribuye a Sargón de Akkad, un rey de Mesopotamia. También citó a Jenofonte: no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio. Vamos, el tío en cada aparición te está citando a alguien porque simplemente le hace quedar badass dar una frase filosófica en mitad de una escena bastante extraña. Además, nos muestra ser un gran peleador, ya que con unos cuantos movimientos marciales inmovilizó completamente a Batman. Sí, literalmente le apretaba el codo haciendo algún movimiento de Muay Thai u otra arte marcial y dejaba a Batman sin poder mover esa extremidad, dejándolo completamente inmóvil. Menuda paliza le metió a Batman en ese momento. Pero es que además tiene un gran conocimiento médico del cuerpo humano al extremo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, solo hay que ver lo que le hizo a Pingüino y a Dos Caras, sin llegar a matarlos. En el caso de Pingüino le rompió todas las extremidades, hizo que perdiera varios centímetros de altura, destrozando sus huesos, y aún así no murió, porque no tocó ningún punto vital. Solo lo destrozó y lo desfiguró, pasando de esto a aquello, pero no lo mató. Y a Dos Caras lo quemó exactamente por la mitad y le partió la cabeza por la mitad, convirtiéndolo así en dos caras, en dos mitades exactas, pero no llegó a matarlo. Y eso que eran quemaduras de tercero o cuarto grado, que son bastante mortales. Sin duda, Bane es el pináculo prodigio gracias un poco al dopaje. Pero bueno, si se permitieron unas olimpiadas, entre comillas, con sustancias raras que fueron una decepción, ¿por qué no permitir a Bane en un vídeo de prodigios? Darren, de Inazuma Eleven. En Inazuma Eleven hay muchos personajes que entrarían dentro de la categoría de prodigio. Eso sin duda. Probablemente algunos más que este. Pero yo creo que estaremos todos de acuerdo, y por lo que he visto y he investigado, gran parte de la comunidad lo está. Darren está infravalorado en gran parte, así que creo que merece estar en este vídeo. Y tiene sentido que esté infravalorado. Ser el portero suplente, siendo el portero el protagonista de la obra, juega bastante en tu contra. Y aún así, este señor demostró tener un gran potencial y talento, al punto de que
para muchos Darren era mejor portero que Mark, o al menos con mucho mayor potencial. De primeras, Darren no jugaba originalmente de portero, sino de centrocampista, pero como era un fanático de Mark, pasó a ser portero, y siendo sinceros, menos mal que lo hizo, tenía más potencial de portero. Y solo viendo la técnica de Mark, fue capaz de copiar a la perfección la mano celestial, mano fantasma, tengo entendido que era en Latan. Ojo, que no se malentienda, entrenó mucho para usar la técnica, tenía las manos al rojo vivo, al igual que Mark, pero su base eran los vídeos, esos vídeos de Mark, a diferencia de Mark, pues que obviamente tenía la libreta y más información, que podrá parecer poca cosa, porque la mano celestial ya estaba un poco atrás de otras técnicas, pero aún así habla muy bien de ti. Pero ojito, que hay mucho más. El equipo de Darren, el Yokato, jugaría un amistoso contra el Raimon, y durante este partido uno de los delanteros del Yokato obligó a Mark, o forzó a Mark, a utilizar la mano mágica, o mano demoníaca, como la conozcas. Y como esta vez pudo ver la técnica de cerca, Darren ya había comprendido los movimientos de Mark, cosa que con los vídeos no podía porque no había suficiente información, y con eso ya pudo utilizar la mano mágica, o bueno, mejor dicho, más o menos. Es verdad que no le salía perfecta, ya que básicamente cualquier super técnica lo atravesaba y no valía para nada, pero ya la había imitado, y durante el partido, utilizándolo más veces, llegó a perfeccionarla mucho más, no para que fuera útil, pero ya estaba mucho más cerca. No por nada, Mark y el Raimon se sorprenderían al ver ese nivel de poder imitar la técnica. Incluso Eric y Bobby alaban el potencial de este chico. Tanto es así que acabaría durante un tiempo siendo el portero titular del Raimon, ya que Mark pasaría a jugar de líbero porque participaba en muchas técnicas de ataque para meter goles. ¿Por qué? Bueno, cosas del guión. Así que este sería el momento de que Darren aprendiera una nueva super técnica, una más potente, una al mismo nivel que la técnica del super puño invencible de Mark, y esa sería las manos infinitas. Una técnica que mola bastante porque visualmente se nota mucho su mejora o evolución, porque simplemente se van añadiendo más manos. Al principio simplemente te invocaba 4, ya cuando había dominado la técnica no sé ni la cantidad de manos que salían, pero vamos, eran muchas, pero muchas más. Es verdad que le costó y en algún partido le llegan a meter bastantes goles solo por intentar dominar esta técnica, pero aún así es muy buena, bastante versátil, y se nos da a entender de que era una técnica que Mark no hubiera aprendido con facilidad, ya que chocaba un poco con su personalidad. Y más adelante, durante el mundial, no brillaría tanto como Mark, al final es el prota, es lo que hay, pero sí que acabaría desarrollando una super técnica completamente propia, ya que uno de los puntos negativos que tenía este señor era que no tenía técnicas completamente propias, eran copias de Mark o de la libreta, pero ahora desarrollaría una técnica suya completamente, con un entrenamiento al más estilo Rock Lee, desarrollando así la mano diabólica. Se parece un poco a la mano mágica, pero bueno, una técnica suya propia al fin y al cabo, y con esta técnica incluso pudo parar tiros como la llamarada infernal de León o el Mega Dragón número 3 de Kevin. ¿Qué queréis que os diga? Un tío que era portero suplente del protagonista, aún así demostró tener un potencial absurdo. Si esto hubiera sido una serie normal de fútbol, que normalmente el protagonista es el delantero, siendo sinceros, este señor hubiera brillado mucho más. Lamentablemente no pudo ser, y aún así brilló demasiado. Para mí, un auténtico prodigio. Ya digo, en Inazuma Eleven hay demasiados, si eso ya hablaremos de otros más adelante.